Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir a escucharme, a hablar un poco de un terremoto muy importante para nosotros, como debería de serlo el terremoto de 1829, y más estando tan cerca de esa efeméride, ¿no? Estamos ya prácticamente en el 21 de marzo, y es importante que, aunque no nos guste, a veces tenemos que recordar también las efemérides malas, porque de ellas tenemos que aprender muchísimas lecciones. Yo voy a dar una charla un poco peculiar, de hecho yo nunca leo durante mi charla, siempre llevo diapositivas por imágenes, pero hoy también quería hablar desde la voz de aquellas personas que estuvieron aquí en Torrevieja y en la Vega Baja, en la comarca, después del terremoto de 1829, para que su voz sea también la que les transmita algunas de las cosas que hemos aprendido de los terremotos gracias a ellos. Y por eso llevo este folio aquí. Ustedes no se preocupen, tendrán también lo que voy a leer en la pantalla, pero bueno, a veces el hecho de que el terremoto ocurriera en el siglo XIX ha hecho que hoy podamos conservar testimonios muy importantes, testimonios que no solamente tienen que ser leídos, sino que pueden ser reinterpretados, porque muchas veces pues, las cosas se olvidan, pasa el tiempo, incluso cosas, observaciones que se habían hecho pues, en 1829, hoy pueden indicarnos otro tipo de cosas porque ya sabemos mucho más. En 1829 la geología como ciencia estaba despegando, no sabíamos prácticamente nada. Pero bueno, hoy sabemos muchísimo más y espero que las cosas que les voy a contar, por lo menos algunas de ellas, sean totalmente nuevas para ustedes, que se den cuenta de la importancia de ser conscientes de que vivimos en una zona de riesgo sísmico. Ya sé que pasa de tanto en tanto, pero aunque sea el siguiente terremoto dentro de 1000 años, tenemos que saber que es una posibilidad que puede ocurrir y siendo conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos como a nivel individual y también como sociedad, pues tenemos muchas mayores garantías de poder protegernos a nosotros y a nuestras familias. Así que dicho esto, pues voy a empezar mi charla sobre el terremoto de 1829 que he titulado ¿Qué sabemos del terremoto de 1829 y qué hemos aprendido de él? La primera parte va a ser una aproximación al terremoto. Verán que no voy a contar todos los detalles del terremoto ni todos los datos en la primera parte de la charla. ¿Por qué? Porque he preferido dividirla al menos en 3 partes para que vean cómo también ha avanzado nuestro conocimiento sobre el terremoto. Todo lo que sabemos del terremoto de 1829 no lo supimos instantáneamente ese día, en los siguientes meses ni en los siguientes años. Algunas cosas las hemos aprendido en el siglo XX y en el siglo XXI, porque todos los relatos que nos han llegado hasta nosotros nos han permitido reconstruir pues, de una manera más o menos fidedigna lo que ocurrió aquel 21 de marzo de 1829. ¿Pero qué ocurrió aquel día? Y les voy a leer precisamente lo que dijo Larramendi, su crónica, solamente un pequeño extracto que aparece en la memoria del terremoto de 1829. Dice así: el 21 se oyó uno pequeño al mediodía, repitió a las 6:30 de la tarde otro más fuerte que todos los anteriores, y a pocos segundos uno tan extraordinario que en un momento quedaron enteramente en ruinas Torrevieja y muchos otros pueblos. Perecieron centenares de individuos, de ganados, frutos y otros efectos de toda especie. Quedaron familias enteras sepultadas bajo las ruinas y otras en la más espantosa miseria, y que un momento antes gozaban de la abundancia y de la prosperidad. Yo creo que este relato que hace Larramendi es muy acertado, y es muy acertado porque en un terremoto que apenas dura unos segundos fue capaz de asolar la Vega Baja, fue capaz de, pues por desgracia, de matar a muchísima gente, y de ahí la importancia del relato. Este relato tiene que hacernos recordar de que el riesgo sísmico es un riesgo con el que convivimos, pero también es un riesgo que podemos combatir. No podemos combatir prediciéndolo, pero sí con prevención. ¿Por qué se producen los terremotos? Esto es una cuestión muy importante. Cuando ocurrió el terremoto de 1829, no sabíamos por qué se producían los terremotos. En ese momento, precisamente, en el siglo XIX, estábamos empezando a comprender por qué se producían los terremotos de una manera más científica. La geología nace prácticamente a finales del siglo XVIII como ciencia y su desarrollo pues, más grande será en el siglo XX. Pero ya empezábamos a hacernos alguna idea de cómo ocurrían los terremotos. Y también, precisamente gracias a este terremoto, se pudieron crear nuevas teorías, se pudieron aprender muchas cosas y que fueron iluminando a los geólogos que vinieron en los años siguientes. En la antigüedad, pues los terremotos se pensaban que lo producían los dioses, algunas deidades, algunos seres mitológicos. Y claro, ¿por qué creíamos eso?
porque era lo único que podíamos explicar de la naturaleza. No sabíamos cómo funcionaban las cosas. Los griegos, que ya eran un poco más avanzados científicamente, pensaban que era el viento que se movía por las cavernas subterráneas de nuestro planeta y que iba retumbando, como si fuese haciendo tormentas en el interior de la Tierra. Y ellos pensaban que debajo de la Tierra estaba hueco y que había cavernas que estaban comunicadas y que además muchas de ellas llevaban el agua, porque sabían que obviamente había manantiales y el agua tenía que salir de algún sitio. Muy relacionado con esto, los árabes, que también estuvieron en nuestra tierra y de los que también nosotros hicimos muchas interpretaciones de los terremotos, pensaban que los terremotos ocurrían porque habían gases moviéndose también por el interior de la tierra, retumbando, explotando. Y de hecho, aquí no se han conservado ninguno, pero en la provincia de Granada, por ejemplo, y de Almería, se hacían pozos, los árabes hacían pozos para que esos gases que ellos pensaban que provocaban los terremotos fueran liberados y no ocurriesen de nuevo. Y luego llegamos a los siglos XVIII y XIX y cambia nuestra visión de los terremotos. Pero si se fijan, es muy parecida a la de los árabes y es muy parecida a la de los griegos. Pensábamos que eran fuegos subterráneos provocados por distintas sustancias químicas que entraban en contacto y bien, pues ardían o, de otro modo, también podían explotar, porque de hecho, en los relatos del terremoto de 1829, una de las palabras que más se repiten es explosión. ¿Por qué en el siglo XVIII y XIX se piensa que podían ser sustancias químicas que entraban en contacto? Porque precisamente en esos siglos está habiendo un gran desarrollo de la ciencia de la química. ¿Y qué era lo que conocíamos? Pues conocíamos la pólvora, conocíamos nuevas sustancias que se estaban descubriendo, procesos químicos, porque ya la ciencia de la química estaba avanzando muchísimo, sobre todo la química analítica, y entonces, bueno, pues pensaban que quizá esas sustancias que manejábamos en los laboratorios eran las mismas que por casualidad o por otras cosas que hablaremos un poco más adelante, entraban en contacto, explotaban o se ponían a arder y generaban los terremotos. Bueno, pues esa era la teoría principal que teníamos en 1829. Y de hecho Larramendi comenta esto sobre el terremoto de Torrevieja. Todos convienen en que estos son los efectos de fuegos subterráneos, mas no se sabe quién enciende las materias térreas, metálicas y alcalinas. ¿A qué distancia de la superficie de la Tierra están estos grandes laboratorios? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuáles sus comunicaciones? La averiguación de las causas de todos estos fenómenos sería de la más alta importancia para la humanidad, y mucho más si se descubriesen algunos síntomas o señales exteriores que anunciasen con anticipación el avenimiento de tan espantosas catástrofes, a fin de evitarlas sin desgracias. Pero todavía sería más de desear que cual otro Franklin inventase un paraterremotos que nos libertase de sus temibles efectos. Aquí Larramendi hace una referencia a Benjamin Franklin, uno de los padres de la electricidad y también de los pararrayos, y claro, ¿qué dice Larramendi? Larramendi dice, como decimos hoy en día, todavía no ha cambiado mucho desde los tiempos de Larramendi. Ojalá pudiéramos predecir los terremotos, ojalá pudiésemos encontrar una señal, y estamos igual que en 1829, que nos adelantase que va a ocurrir un terremoto. Desgraciadamente, todavía, al igual que el 21 de marzo de 1829, no sabemos si hay alguna señal que nos avance que puede ocurrir un terremoto, pero estamos buscándolo, por supuesto. En la Gaceta de Bayona, el 3 de julio de 1829, ya habían pasado unos meses después del terremoto, hablan también de las causas del terremoto de Torrevieja. Esto no es sobre las causas del terremoto en general, sino sobre las del terremoto de Torrevieja. Y decía lo siguiente: la posible inflamación de las capas bituminosas y piritosas que corren a mayor o menor profundidad desde la superficie de la Tierra está admitida por todos los físicos. ¿Pero acaso hay solamente estas sustancias en las inmediaciones de Guardamar, donde podrá haberse extendido en diferentes ocasiones a la margen del río? ¿Por qué dicen esto en la Gaceta de Bayona? Uno de los componentes de la pólvora era el azufre y la pirita, bueno, ahí hablan de sustancias piritosas. La pirita es un mineral, es un sulfuro de hierro que lleva azufre y que a veces, pues ellos relacionaban con que el río Segura pasaba por unos yacimientos de pirita que hay en la región de Murcia y que traía ese azufre por el río y que posteriormente se iba depositando y con el tiempo iba dando lugar a la unión de distintas sustancias que provocaban las explosiones y por lo tanto los terremotos. Fíjense cómo ha cambiado nuestra visión desde 1829 sobre cómo ocurren los terremotos. Pero bueno, hoy ha cambiado mucho nuestra visión sobre los terremotos. Hoy sabemos qué provoca los terremotos
Y también hoy venía a contarles cómo se producen los terremotos y por qué, que es lo más importante. Nuestro planeta es un planeta que está vivo. No solamente está vivo porque tenga vida, sino porque en su interior hay algo que sigue moviéndose. Nuestro planeta tiene una geología activa, nuestro planeta tiene un calor interno. Ese calor interno hace que los continentes sobre los que estamos nosotros se muevan a lo largo del tiempo y además se muevan muy rápidamente. Para que se hagan una idea, nosotros, los seres humanos, vivimos en la corteza, en la parte más superficial del planeta, la parte rígida. La corteza de nuestro planeta está dividida pues, en distintas placas que podríamos asemejarlas al caparazón de una tortuga, que está dividido en plaquitas, o un balón de fútbol con sus pequeños parches hexagonales. Lo que pasa es que, a diferencia de la tortuga o del balón de fútbol, en nuestro planeta las placas se mueven y las placas son placas formadas por roca. ¿Qué pasa cuando las rocas se separan o se juntan? Bueno, que se generan grandes tensiones. Tensiones tan fuertes que las rocas o bien empiezan a plegarse, o bien empiezan a acumular mucha fuerza, como cuando empezamos a estirar una goma. ¿Qué pasa? Llegado cierto momento, las rocas no aguantan y se rompen. Se rompen y toda esa energía que estaban acumulando por esa colisión se libera súbitamente. ¿Y qué ocurre al liberarse súbitamente? Pues una gran vibración y que nosotros percibimos como terremoto. El terremoto es la consecuencia de la liberación de la energía que almacenan las rocas pues, en su periplo por la superficie de la Tierra. Aunque hoy veamos y miremos a África, por ejemplo, que es el continente que más cerca tenemos de nosotros, África se acerca a Europa a un ritmo de 5 milímetros al año. Nosotros no lo vemos moverse porque para nosotros es un ritmo muy pequeño, pero se mueve. Y en esa colisión con Europa y Asia hace que nosotros, nuestro corredor mediterráneo, que va desde Granada, Almería, Murcia y Alicante, sean una zona sísmicamente activa, porque las rocas de nuestra región están sufriendo una gran presión y a veces se rompen, liberando esa energía. Las rocas no se rompen por cualquier sitio. De hecho, hay partes que ya están rotas y es ahí donde se producen los terremotos. Hay una cosa que se llama falla. Seguro que la han oído hablar alguna vez. Las fallas ya son fracturas que existen en la superficie de nuestro planeta y en el interior. Y es en esas fallas, en esas fracturas que ya existen, donde se producen los terremotos. Precisamente en la Vega Baja tenemos fallas muy importantes. Para que se hagan una idea, nosotros estamos más o menos por aquí. Aquí tenemos la laguna de Torrevieja, la laguna de la Mata, y tenemos una falla que es la de Torrevieja, una falla que es la de San Miguel de Salinas, la falla del Bajo Segura, que es una falla más grande, aunque está en distintos segmentos, la falla de la Marina y la falla de Torremendo. Bueno, pues en esas zonas es donde se va acumulando esa energía debido a la compresión que nos provoca el empuje de África sobre el continente euroasiático. Cuando no pueden más, cuando no se puede acumular más energía, se libera de golpe, como cuando soltamos un agua. Y es ahí cuando realmente se producen esas vibraciones, y por supuesto en profundidad también calor y otros fenómenos, y que nosotros percibimos como los terremotos. Al terremoto se le ha llamado terremoto de Torrevieja, pero se le llamó terremoto de Torrevieja porque según Larramendi, realmente era donde más daños había habido. Pero realmente no sabemos exactamente el punto de la comarca donde ocurrió el terremoto y de momento parece muy difícil que podamos saberlo. De hecho, los científicos llevan mucho tiempo buscando cuál ha sido la falla responsable de este terremoto. ¿Fue la de Torrevieja? ¿Fue la de San Miguel? ¿Fue la falla del Bajo Segura? Realmente no lo sabemos. En este plano que les he puesto aquí, les he puesto los epicentros de los terremotos, es decir, el lugar en la superficie de la Tierra donde en profundidad ha ocurrido el terremoto, con una estrella de color amarillo, en este caso, con un círculo de color rojo o incluso con una línea. Bueno, pues en cualquiera de estos puntos de color amarillo, en este óvalo de color rojo o en esta línea, es donde los científicos piensan que pudo estar el epicentro del terremoto. Pero si fijan ustedes, podría ser Algorfa, podría ser Almoradí, podría ser Rojales, podría ser Los Montesinos. Realmente no lo sabemos, pero el terremoto de Torrevieja se llama así por los daños, no porque supiéramos ni porque sepamos ahora mismo dónde estuvo el epicentro de ese terremoto. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque ojalá supiésemos dónde ocurrió el terremoto realmente, porque eso nos indicaría que esa falla, el lugar donde se ha producido, nos puede dar una información muy importante
de cara al futuro para calcular el riesgo sísmico que tenemos aquí. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en geología es intentar saber o cuantificar cuál es el riesgo de sufrir un terremoto que tiene una región. Desgraciadamente, instrumentos para medir los terremotos no es que hayamos tenido muchísimos. De hecho, durante muchísimo tiempo. Prácticamente los hemos tenido pues, en el siglo XX y en el siglo XIX. Conforme más atrás nos vamos en el tiempo, menos instrumentación hemos tenido y con menor calidad. Pero nos podemos servir de otro tipo de técnicas que nos permitan completar ese catálogo de terremotos y que nos permitan hacer predicciones sobre el riesgo sísmico que hay en otras partes en este caso, en nuestra comarca o en cualquier parte del mundo. Obviamente, cuantificar cómo eran los terremotos de importantes sin tener un sismómetro, que es el instrumento que nosotros usamos en geología para poder medir la magnitud de un terremoto, esa energía que libera, cuál ha sido su virulencia, es muy difícil. Pero bueno, hoy en día empezamos a tener una gran cantidad de sismómetros y empezamos a conocer mejor cómo se mueve el suelo bajo nuestros pies en España. Y para ello, el Instituto Geográfico Nacional, hoy en día, en nuestro país, tiene una gran red de sismómetros. Son todos estos cuadraditos de color naranja con una onda en su interior. Todos estos son sismógrafos, si se fijan, hay una mayor concentración, obviamente, en las zonas que son sísmicamente activas, que sería este corredor que tenemos aquí. O también acelerógrafos, que son instrumentos que miden cómo se acelera el suelo cuando hay un terremoto fuerte. Para que se hagan una idea, hay dos zonas que están cuadriculadas en la red de acelerógrafos del Instituto Geográfico Nacional. Uno es la provincia de Granada, que aquí debajo aparece en grande, y otros somos el Bajo Segura y parte de Murcia. ¿Por qué? Porque somos dos de las regiones con mayor riesgo sísmico de la península. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay que hacer una mayor inversión para poder medir toda la actividad que se produce en nuestras fallas y toda la actividad que pueda ser susceptible de ser estudiada y que nos pueda aportar una información sobre los terremotos. Ya les digo que con esto no vamos a conseguir predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero sí saber qué podemos esperar. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá. No nos basta con los terremotos que pasen de hoy hacia el futuro. Tenemos que intentar reconstruir los terremotos que ocurrieron en el pasado. Y si puede ser la mayoría, pues mucho mejor. Pero el registro histórico, obviamente, no hay tanto como nos gustaría. Para ello, la geología ha encontrado tres ramas del conocimiento, ha creado tres ramas del conocimiento que nos permiten estudiar los terremotos del pasado en ventanas temporales diferentes. La primera la llamamos paleosismicidad. La paleosismicidad es una ciencia o una rama de la geología que nos permite estudiar los terremotos que han ocurrido en el pasado, pero estudiando las rocas, los sedimentos, cosas que podemos ver en el campo. ¿Qué hacemos con la paleosismicidad? Vamos a lugares que son sísmicamente activos, como por ejemplo puede ser Torrevieja, la falla de Alhama de Murcia, y empezamos a excavar trincheras, literalmente, excavar trincheras donde podamos ver el subsuelo y intentar descubrir si han ocurrido movimientos sísmicos que hayan quedado reflejados en esas rocas. Aquí, por ejemplo, tienen la imagen de una trinchera. Esta es una imagen y lo que nosotros hacemos es ir tomando muestras de todas las capas de roca que vemos, vamos poniéndole su fecha e intentamos cuantificar o datar cuál fue el último terremoto que ocurrió en esa zona o los últimos terremotos que podamos estudiar e intentar calcular su magnitud viendo el desplazamiento que ha habido en esas rocas. Bueno, pues esto lo hacemos afortunadamente hoy de una manera muy habitual en la península y especialmente en el sureste peninsular, porque nos interesa también saber los terremotos que han ocurrido muy en el pasado, porque cuanto más datos tengamos, mejor. La siguiente técnica o la siguiente disciplina que hemos creado es la arqueosismicidad. Esta ya es un poco más moderna, esta ya tiene un rango temporal mucho más corto. ¿Por qué? Porque intentamos buscar señales de que hayan ocurrido terremotos en el registro arqueológico, es decir, en construcciones humanas que hayan podido sufrir terremotos, pero que por lo que sea, nosotros no ha quedado un registro escrito que podamos leer, como si, por ejemplo, tenemos registro del terremoto de 1829. Aquí, por ejemplo, tienen un estudio del año 2016 hablando del cabezo del estaño de Guardamar, en el cual se dice que hay evidencias de que ocurrió un terremoto que tumbó los muros.
Bueno, pues si somos capaces de ver que ahí ocurrió un terremoto en algún momento, somos capaces de ponerle fecha y somos capaces de averiguar, viendo cómo quedaron esas construcciones, de la magnitud, de la intensidad de ese terremoto, nosotros vamos a poder seguir completando nuestro catálogo. Y si además le podemos poner fecha, para poder ir encontrando en ese catálogo periodicidades o recurrencias, muchísimo mejor. Y la última, y la que más cerca tenemos, la ventana temporal más corta y con mayor nivel de detalle, es la sismicidad histórica. ¿Cómo estudiamos la sismicidad histórica? Pues leyendo los relatos, los testimonios, los archivos históricos que hay en nuestro país y buscando evidencias de terremotos, si puede ser con el mayor detalle posible, para que podamos empezar a pintar un mapa de dónde se sufrieron los mayores daños, cuál fue la fecha, si hubo réplicas, si hubo terremotos precursores, etc. De hecho, por ejemplo, aquí en la comarca de la Vega Baja tenemos una magnífica, de hecho hasta hace no mucho tiempo, el primer terremoto del catálogo sísmico de España era un terremoto de la Vega Baja. Era el terremoto del año 1048, y que un geógrafo árabe, Al-Qudri, decía así: corrían los primeros días de enero del año 1000, me he equivocado. Las casas se derrumbaron, las torres se abatieron, así como todos los edificios altos. La mezquita mayor de Orihuela se derrumbó junto con su minarete. La tierra se abrió y muchos manantiales desaparecieron bajo tierra y surgieron otros de los que emanaba agua hedionda. Esto es del año 1048. O sea que la actividad sísmica no es una cosa moderna, ya ocurría en el año 1048. O por ejemplo, en el año 1673 tenemos otro terremoto que también quedó muy bien registrado en los archivos de Orihuela. Corrían los primeros días de enero del año 1673 y con relativa frecuencia Orihuela y su comarca veían ser atacados por algunos movimientos sísmicos. Llegado el día 15 de dicho mes y año, sobrevino uno horrible que destruyó edificios de la ciudad, de entre los cuales sufrió considerablemente el Templo del Pilar, que quedó completamente en ruinas. El prelado, señor Berger, con celo y actividad, se interesó de sobremanera por la reparación de los templos afectados. El de Santa Cruz, 2 años después, en 1675, quedaba, aunque algo más reducido, totalmente reedificado. Fíjense cómo tenemos testimonios desde hace cientos de años, bueno, en el caso del año 1048, casi 1000 años, de registro histórico de terremotos en la comarca. Eso en muy pocos sitios del mundo se puede decir. Bueno, pues esto es muy importante porque con estos terremotos nosotros construimos un catálogo. Si el registro histórico que tenemos es muy detallado, podemos incluso reconstruir el alcance de los daños e incluso buscar el epicentro del terremoto, es decir, dónde ocurrió, y con lo cual tener un mayor catálogo sísmico que de nuevo nos permita cuantificar cuál es el riesgo al que estamos expuestos ahora mismo. Uno de los problemas del terremoto, de todos los terremotos históricos, pero también del terremoto de 1829, es que es muy difícil calcular qué magnitud tuvo. Para que se hagan una idea, cuando hablamos de terremotos usamos dos escalas. La escala de la magnitud es una escala que mucha gente todavía sigue llamando escala Richter, que es una escala que lo que mide es la energía que ha liberado el terremoto. Es un fenómeno físico. ¿Qué energía ha liberado? Eso lo medimos con un instrumento, lo medimos con los sismógrafos, que es lo que mide el movimiento del suelo. Pero en el año 1829 no teníamos sismógrafos aquí para poder medir la magnitud del terremoto. Entonces teníamos que usar otra escala, es lo que llamamos la escala de la intensidad. La escala de la intensidad lo que mide son los efectos sobre las edificaciones, sobre las personas, sobre las infraestructuras. Es una escala que va del 1 al grado 12, que está dividida en 12 grados, y que bueno, nos permite, con las descripciones históricas que tenemos, en el caso del terremoto de 1829, han sido abundantes, pintar un mapa de dónde fueron la mayor cantidad de daños. Y esto nos da muchísima información sobre el terremoto. Y además, les voy a poner una imagen para que vean hasta qué punto el testimonio histórico del terremoto de 1829 nos permitió darnos cuenta de otra cosa muy importante. La imagen de la izquierda está en blanco y negro, es del libro de terremotos de Rey Pastor, un matemático español muy famoso, del año 1943. Él recogió los datos del terremoto de 1829 e intentó reconstruir la intensidad que se había vivido, con la que se había vivido este terremoto en distintos puntos de la comarca de la Vega Baja y bueno, también de alrededores.
La mayor intensidad, obviamente, se dio en esta pequeña zona de aquí, que es Torrevieja, Almoradí, Rojales, Guardamar del Segura, Dolores, Montesinos, Meneguza, Algorfa, etc. Conforme nos íbamos alejando de donde se produjo el terremoto, cada vez, esto es como un mapa de isobalas del tiempo, solamente que en vez de ser la presión atmosférica, lo que estamos viendo es el grado de daño que sufrieron las edificaciones. Fíjense aquí hasta llegar hasta Murcia. Bueno, ¿de qué nos dimos cuenta con esto? De que si ustedes se fijan, el río Segura va por aquí y parece que los daños se concentraban sobre todo muy cerca o se iban como encajonando alrededor del cauce del río Segura. ¿Por qué? Porque los sedimentos, los pueblos que estaban situados sobre los sedimentos, ahora un poco más adelante hablaremos un poco más en detalle de los efectos que hubo sobre este tipo de casas. Las casas, las viviendas y las edificaciones que estaban situadas sobre los sedimentos del río, los sedimentos más jóvenes, los que todavía estaba dejando el río durante las inundaciones, eran mucho más blandos. Y ahí las ondas se amplificaban, había un fenómeno que llamamos de liquefacción, ahora veremos algunos de ellos para que sepan lo que son, y ahí las casas se destruían con mucha mayor facilidad. Mientras que magnitud, en un terremoto solamente podemos tener solamente hay una liberación de energía, la intensidad nos informa de cómo ha sido el grado de destrucción o de daños en cada punto del territorio. Y con eso podemos también reconstruir la historia humana, la historia de la destrucción del terremoto de 1829 y dónde fueron los mayores daños. Hoy en día tenemos muchos datos del terremoto de 1829. Hay un gran registro histórico, pero todo no se puede comprobar. Hay contradicciones. ¿Por qué? Porque las noticias iban llegando de una manera más lenta, de una manera dificultosa. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Habían rumores, habían cosas que decían que habían pasado, pero que en realidad no habían pasado. Y hay que cribar mucho, ¿no? Bueno, pues con mapas como este, somos capaces de ver que, tal y como pensamos hoy, y con los datos que tenemos de un terremoto que pusimos, hoy ocurre un terremoto similar, y en el mismo sitio donde ocurrió el terremoto de Torrevieja, sabemos que el alcance de la destrucción probablemente sería parecida a la forma que vemos. Bueno, pues nos podemos hacer una idea de que los datos que ya se tomaron en ese momento eran muy buenos, tienen una gran calidad, y esto nos ayuda a saber también mejor cómo protegernos ante un terremoto, porque si sabemos dónde fueron los mayores daños y sabemos por qué fueron, podemos construir mejor, podemos construir de una manera más responsable, y eso yo creo que es muy importante. Como les decía, magnitud de un terremoto solo hay una, solamente podemos dar una magnitud. Las últimas estimaciones de magnitud del terremoto de Torrevieja de 1829 dicen que tuvo una magnitud de entre 6,1 y 6,3. Por cada número que subimos en la escala de magnitud, es decir, si subimos de un terremoto de magnitud 1 a uno de magnitud 2, o de uno de magnitud 2 a uno de magnitud 3, liberamos 32 veces más energía. Es decir, un terremoto de magnitud 2 libera 32 veces más energía que uno de magnitud 1. Pero un terremoto de magnitud 3 libera casi 1000 veces más energía que uno de magnitud 1. Por eso, cuando a veces se escucha por ahí que muchos terremotos pequeños ayudan a liberar uno grande, pero en realidad no es así, porque se necesitarían muchísimos cientos y miles de terremotos para que eso tuviera algún efecto. Pero lo bueno de tener una magnitud aproximada del terremoto de Torrevieja es que podemos compararlo con algo. Y vamos a compararlo con algo que sucedió hace poco. ¿Se acuerdan del terremoto de Lorca del año 2011, verdad? Bueno, el terremoto de Lorca del año 2011 tuvo una magnitud de 5,2 aproximadamente. 5,1, 5,2, depende de la estimación. Bueno, pues el terremoto de Torrevieja del año 1829 liberó 44 veces más energía. Fue mucho más destructivo. Si ocurriese hoy, pues probablemente tendría bastante importancia, a pesar de que hoy en día nosotros construimos con una máxima resistente muy importante. Pero fíjense cómo un terremoto con 44 veces menos de energía fue capaz de hacer muchísimo daño a la ciudad de Lorca, incluso de causar 9 víctimas mortales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El terremoto de 1829, independientemente de que la construcción fuese, obviamente, mucho más antigua y mucho peor que la que hacemos hoy, fue un terremoto potencialmente muy destructivo. Fue un terremoto en el que se liberó mucha energía. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta de cara, no al pasado, para reconstruir la historia del terremoto, sino de cara al futuro. Y claro, por eso, lo que les decía, hay que hacer una reflexión.
tenemos que tener en cuenta que reconstruir la historia de los terremotos, reconstruir lo que pasó, no es solamente una cuestión de historia, porque nos apetezca, bueno, contar lo que ha pasado, ¿no? No es una mera curiosidad, sino que en este caso, en el caso de los terremotos que han ocurrido en el pasado, es una herramienta que a los geólogos nos permite y nos abre una ventana a completar nuestro catálogo sísmico y, por lo tanto, a conocer, como les he dicho al principio, mejor cuál es el riesgo sísmico en este caso de nuestra comarca de la Vega Baja. Por eso hay que hacer todavía un esfuerzo en seguir buscando en los archivos eclesiásticos, en los archivos de los obispados, en los archivos municipales y buscando la pista del terremoto para poder reconstruir no solamente los terremotos más grandes, sino también los pequeños. Eso también es muy importante. La comarca de la Vega Baja no solamente ha tenido el terremoto de 1829, es una comarca sísmicamente muy activa para lo que es la península ibérica. Obviamente hay zonas del mundo con muchísima mayor sismicidad, pero dentro de nuestra región y de nuestro ámbito es un lugar muy activo sísmicamente. Fíjense, aquí tienen algunos de los terremotos más importantes de nuestra historia. El del año 1048, 1482, 1673, 1829, 1909 y 1919. Aquí está la intensidad máxima del terremoto. A partir de 8 ya es un terremoto potente y un terremoto destructivo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí están los epicentros donde ocurrieron los distintos terremotos. Están en distintos lugares. Obviamente, desde 1673, 1048 y 1482 están puestos en un solo punto porque tenemos muy pocos detalles sobre ese terremoto. Y en ese momento Orihuela era la ciudad más importante y es donde se han conservado esos archivos. Pero quizá estos terremotos que hoy viven ustedes ahí concentrados en Torrevieja estuviesen más distribuidos a lo largo de la Vega Baja. Y por lo tanto, si se hubiesen dado hoy, o si se hubiesen dado en 1829, estaríamos hablando de una destrucción pues, a una mayor escala y mucho más repartida en el territorio. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Toda la comarca está en un riesgo sísmico importante, moderado si lo comparamos con el resto del mundo, pero importante, repito, para nosotros. Y al final, yo creo que nos ayuda a conocer la historia un poco, a prepararnos ante algo que puede pasar. Ojalá no pase nunca un terremoto como el de 1829, pero por desgracia la geología nos dice que va a ocurrir. Podrá ocurrir mañana, podrá ocurrir dentro de 1000 años. Pero por si ocurre hoy, nosotros, esto es como la lotería, pues cuantos más boletos compremos, pues más posibilidades tendremos de que nos toque. Bueno, pues con la prevención es lo mismo. Cuanta mayor prevención hagamos, menores posibilidades tenemos de que nos ocurra algo. Y eso es una lección fundamental que, de nuevo, tenemos que aprender del terremoto de 1829. De hecho, quizá el terremoto de 1829, aunque murió mucha gente, murieron más de 300 personas, casi 400 personas, no murió tanta gente porque mucha gente ya había salido de sus casas porque, sobre todo desde el año 1828, estaba ocurriendo una serie sísmica muy importante, estaban ocurriendo muchos terremotos. Incluso el día del terremoto de 1829 ya ocurrieron otros. Y eso hizo que mucha gente se alertase y se fuese al campo. Si toda esa gente hubiese estado en los pueblos, en las ciudades, en sus casas, pues probablemente hubiese sido todavía una catástrofe mucho mayor. Y fue muy importante. Quería leerles también una cosa, pues ya les he dicho que quería también que escucharan la voz a través de mí de esas personas que vivieron la tragedia de 1829. Me parece muy importante que pongamos en valor todos esos testimonios históricos que durante mucho tiempo, pues sobre todo han permanecido en el olvido porque no es algo que leamos todos los días, ¿no? Y que estamos haciendo un esfuerzo por intentar recuperar y por intentar hacer un monográfico. Les voy a leer el primero, que a mí me parece muy importante, se publicó el 9 de abril de 1829, fíjense, el terremoto, estamos hablando del 21 de marzo, en el diario Balear sale el 9 de abril, lo que tardaban las comunicaciones en llegar de un sitio a otro, no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy. Y decían esto porque esta es una de las frases que a mí me impactaron del terremoto de 1829, cuando la leí por primera vez hace un par de años. Los pueblos de Benijófar, Formentera, Rojales, Guardamar y Torrevieja se aseguran que ya no existen. Todos desaparecieron y presentan un campo desierto, siendo lo más sensible que en el día 24 en que se dieron estos partes, aún continuaban los temblores, hallándose por lo mismo llenos de ansiedad y consternación
los que por fortuna sobrevivieron a tan extraordinario como infausto suceso. Fíjense, usa el término no existen. ¿Por qué? Porque Torrevieja, Almoradí habían desaparecido prácticamente, Guadalmar y Rojales también. Eso es un impacto muy grande, incluso para la época, ¿no? Sobre todo en zonas como podrían ser en este caso las Baleares, que es de donde he traído este pequeño recorte, que estaban relativamente cerca, que incluso dicen que algunos marinos sintieron el terremoto, incluso allí tan lejos, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta el grado de destrucción y también la magnitud del terremoto, ¿no? El terremoto se sintió hasta en Madrid, de hecho. Para que se hagan una idea, ya les digo, de la magnitud del suceso, ¿no? Se sintieron las vibraciones y, de hecho, en algunos periódicos se hablaba de cómo se habían notado unas vibraciones que venían, en este caso, del sureste y que en unos días sabrían lo que había pasado, ¿no? Porque la información, a pesar de que ya estamos en el siglo XIX, tardaba todavía unos días en llegar. Esta tabla de aquí es muy famosa, es una tabla que elaboró Larramendi en su informe sobre el terremoto de 1829 y que no quiero leerla, pero solamente quiero que se fijen en un detalle que a mí también es una cosa que me ha impresionado. Como estamos en Torrevieja, vamos a hablar de Torrevieja. Fíjense, estos son un listado de pueblos de la Vega Baja que habían sufrido daños, y aquí ponen, en esta primera columna pone casas asoladas en Torrevieja, 534. Casas quebrantadas, que serían casas con daños, ninguna. ¿Cómo podía ser que ninguna casa hubiese sufrido daños en Torrevieja? No es que hubieran casas que se hubiesen quedado con daños en pie, es que se habían caído todas. Por eso Larramendi directamente pone un tachón. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Almoradí. ¿Se fijan aquí? Bueno, no, perdón, en Almoradí sí. En el caso del pueblo de Rocamora o en el caso de Benejuza, perdón. Benejuza, si se fijan, pone que habían 257 casas asoladas porque Benejuza también desapareció por completo y quebrantadas, 0. Es que no quedó ninguna casa en pie. Eso es un detalle importantísimo. La cantidad de personas que murieron, la cantidad de daños, la recuperación después de un terremoto de este tipo en el año 1829 y además los heridos que luego también muchos, por desgracia, morirían. Fíjense, Larramendi dice que hay 389 muertes. Dependiendo de las fuentes, varía un poco, pero se considera que la de Larramendi, que es quien hizo el estudio más exhaustivo, es la fuente más fiable, ¿no? 375 heridos. Nos puede parecer un número pequeño, pero en aquella época las poblaciones eran mucho más pequeñas y por lo tanto, obviamente, en este caso las muertes también eran en un número mucho menor, ¿no? Pero aún así sigue siendo impactante que de repente, pues, el 1% de un municipio muriese de repente en un día muy concreto. Otra cosa que también me llama mucho la atención es otra de las descripciones, en este caso en la Gaceta de Bayona, y que decía lo siguiente. Esto es el 6 de abril de 1829. Desde que se principiaron a sentir en Torrevieja los terremotos del año anterior, con reiteradas convulsiones y a más o menos intervalos, era de sospechar que se hubiese formado en el discurso de muchos años algún gran depósito de materias sulfúreas, gaseosas e inflamables, que podrían, a determinado tiempo, producir una crátera cuyas consecuencias no podían menos de ser funestas. Estos temores se realizaron, por desgracia, el día 21 del corriente a las 6:30 de la tarde, siendo la explosión de las más espantosas que se han observado hasta el día en la historia de este terrible meteoro. De nuevo, vemos que se usa el término explosión, consideraban el terremoto como algo súbito. Hablaban de nuevo sustancias sulfurosas. ¿Por qué hablaban de sustancias sulfurosas también en estos casos? Pues por un detalle muy importante. No solamente por el tema de la pólvora, de las explosiones, sino porque cuando ocurría un terremoto empezaban a oler como a huevos podridos, ¿no? Y eso suele estar relacionado con el azufre y la materia orgánica en descomposición. Ahora veremos de dónde salía ese olor. En la siguiente, creo que diapositiva. En Benejúzar se abrieron 4 cráteres, 2 de los cuales expulsaron lava y los otros exhalaciones tan fétidas que su olor llegaba a más de una legua. Obviamente, no hubo ningún cráter que emitiera lava volcánica, pero sí que empezaron a aparecer cráteres que además se contaron a miles. Larramendi dice que en la Vega Baja
se abrieron más de 7.000 cráteres. Y claro, muchas veces los cráteres en esta época los relacionábamos con volcanes, ¿no? Pero era un fenómeno muy, muy diferente. Ahora también hablaremos de ellos. Larramendi, de hecho, lo narra así, ¿no? Dice: se han abierto millares de agujeros como del diámetro de 3 a 4 pulgadas, a excepción de algunos pocos en las inmediaciones de San Fulgencio, que son mayores, y grietas en diferentes direcciones, abriéndose regularmente hacia las acequias, o más bien cediendo el terreno por la parte menos resistente al tiempo de vibrarse la tierra. Los primeros han arrojado arenas de diferentes clases, lodos y aguas saladas. La mayor parte se han cegado ya naturalmente o por el arado. Sin embargo, queda todavía un manantial en la Daya Nueva, por donde corre agua salada muy cristalina. Las sustancias fluidas arrojadas por algunos de estos agujeros son tan fétidas y nocivas a la vegetación que han matado todas las plantas que han alcanzado. Es curioso también la narración, ¿no? Él dice que salen unas aguas fétidas en este caso, del suelo. ¿Por qué de repente hay un terremoto y empiezan a salir aguas formando cráteres? ¿Qué sentido tiene eso? Pero no solamente se formaron en la huerta. Ahora vamos a ver alguna imagen de lo que estamos narrando, ¿no? Aquí en Torrevieja, y por eso quería traer este relato que a mí me parece muy importante, hablamos siempre del terremoto, de la vibración, de la destrucción de las casas, pero es que hubo muchos más daños. Hubo grandes daños agrícolas, porque los suelos donde aparecieron pues, todos estos cráteres, que ahora veremos lo que son, ¿qué pasó? Que todas esas cosechas se perdieron. ¿Y qué pasa si se pierden unas cosechas en una época en la que no había supermercados ni cadenas de distribución? Acompaña una hambruna. También se cayeron los molinos, que en muchos casos también era donde se guardaba la harina, ¿no? O el trigo para hacer la harina. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? El terremoto no solamente es el terremoto, es todo lo que viene después. Y en este caso, al ser en el siglo XIX, pues los daños todavía son mucho más grandes. Casiano de Prado, que fue un ingeniero de minas y un geólogo español, que después del terremoto de 1829 quedó bastante impresionado, pero también por los terremotos de Granada, pues él era de Madrid, en su periplo por las provincias andaluzas, llega a venir a Torrevieja. Llega a venir a Torrevieja porque él había leído a Larramendi y le había dejado pues impresionado, ¿no?, lo que había ocurrido en el terremoto. Y él incluso rescata testimonios que Larramendi no rescató en su momento. No rescató o no llegó a plasmar en la memoria, o quizá incluso no se sabe si la persona que quizá tenía que haber dado el testimonio murió durante el terremoto, ¿no? Porque el personal que trabajaba en las lagunas, que era mucha gente de la que vivía en Torrevieja, muchos también fallecieron, y de hecho todas las edificaciones que habían relacionadas con la extracción de la sal en las lagunas también fueron asoladas durante el terremoto de 1829. Y decía esto Casiano de Prado, que a mí me parece muy interesante. Me dijo que cuando por el mes de junio, después de los temblores de marzo y abril de 1829, se comenzaron las labores de aquel año, en las salinas, se vieron con sorpresa que en toda la extensión de las lagunas habían formado en su fondo muchos hoyos desde 3 a 50 metros de diámetro, aunque relativamente de muy poco fondo. En los hoyos referidos no se extrajo ninguna sal en 3 o 4 años, al cabo de los cuales el nivel del fondo de la laguna se hallaba igualado todo. La sal era un producto muy importante, para nosotros desde la antigüedad. Imagínense que parte de las lagunas pierden su producción salinera durante 3 o 4 años. ¿Qué significa? Pues menos trabajo para las personas, menos ingresos económicos y por lo tanto pues un mayor sufrimiento que también acarrearon los terremotos y que por supuesto acarrearon a la población de Torrevieja. Pero ¿qué significan los cráteres? ¿Qué significaban estos agujeros? ¿De dónde salían? Quizá una de las imágenes que menos veamos durante los terremotos es la siguiente. Estos son los cráteres a los que se refería Larramendi, a los que se refería la Gaceta de Bayona, el diario Balear, Casiano de Prado. Es esto de aquí. Esto es lo que nosotros llamamos pues, volcanes de arena. ¿Qué son los volcanes de arena? Los volcanes de arena son una consecuencia de los terremotos. Cuando el suelo tiembla, los sedimentos que hay pues, en el suelo, si están empapados en agua, ¿qué ocurre? El agua intenta escapar, el agua intenta salirse y moverse, empieza a moverse e intenta fluir. Muchas veces fluye hacia arriba. ¿Qué ocurre al fluir hacia arriba? Que rompe el suelo, lo agrieta
y empieza a salir el agua junto, en este caso, con otros sedimentos, formando eso que ven ustedes ahí que tiene forma de cráter o incluso un poco de volcancillo, ¿no? Eso es lo que arruinaba las cosechas y salieron, ya digo, la Ramendi dice que más de 7.000 de estos volcanes de arena, que son simplemente agua con sedimentos, aparecieron en nuestra comarca durante el terremoto de 1829. Esto es una consecuencia directa de los terremotos. Pero solamente en Torrevieja, por ejemplo, en lo que es la ciudad, no apareció ninguno. No aparecieron en el entorno, aparecieron en las lagunas. ¿Por qué? Porque Torrevieja lo que tenemos debajo ahora mismo es roca, pero prácticamente toda la Vega Baja, lo que hay debajo son sedimentos, en muchos casos sedimentos del río, muy recientes y en los cuales el nivel freático está muy alto, lo que permite que aparezcan fenómenos de este tipo. Además, muchas veces este tipo de formaciones huelen mal. ¿Por qué? Porque desde el interior hacia afuera van arrastrando sustancias, en este caso materia orgánica en descomposición, y que a ellos les recordaba el olor del azufre, el olor de los huevos podridos, y que por lo tanto ellos relacionaban en muchas ocasiones también con la pólvora, y de ahí pues esa asociación entre la pólvora, el azufre, las explosiones y por lo tanto los terremotos en el siglo XIX. La licuefacción, de hecho, probablemente, si se fijan antes, cuando hemos visto el mapa de la intensidad del terremoto, les he dicho que se fijaran cómo los máximos daños estaban encajados en un corredor que iba por el seguro. Bueno, eso se debe también a la licuefacción. ¿Qué ocurre cuando hay un terremoto? Antes les he dicho que aparecen estos pequeños volcanes de arena. Bueno, pues eso no es el único fenómeno que ocurre. Hay otra cosa que llamamos, en su mayor extensión, licuefacción. Los suelos que están empapados en agua, cuando el agua se mueve por el terremoto, ¿qué pasa? Pierden su solidez, pierden su consistencia. ¿Qué pasa? Que las casas empiezan y las construcciones a asentarse de distinta manera sobre el suelo donde están. No tenían estructura, muchas en esta época. Y por lo tanto empiezan a asentarse, a resquebrajarse e incluso a romperse. Fíjense, esto es un terremoto de Nueva Zelanda. Esto no es una inundación de lluvia. Esto es que hubo un terremoto y el coche estaba sobre una zona de sedimentos, estaba en un camino no asfaltado, empezó a salir ese agua, el suelo empezó a perder la consistencia y parte del coche se hunde. O el terremoto de Niigata de Japón de 1964. Japón es una zona sísmicamente muy activa. Todos recordarán el terremoto del año 2011, seguro. Bueno, pues en el año 64, fíjense, las casas se han volcado pero no se han roto. ¿Cómo es posible? Porque pasó algo muy similar a lo que pasó en la Vega Baja, con la única diferencia que estas casas estaban construidas en el siglo XX y aguantaron. Pero les pasó un fenómeno muy similar al que ocurrió en 1829, la licuefacción. Las casas empezaron a hundirse sobre su propio suelo y a romperse. Pero ya les digo, la única diferencia fue que estas casas aguantaron precisamente porque estaban construidas mucho más adelante. Otra cosa también que nos habla Casiano de Prado y que también ha sido pasada por alto en las crónicas y en muchísimos archivos es esto que les voy a leer a continuación. Cuando suceden temblores de tierra repetidos y de consideración, el terreno suele variar de nivel, lo que es difícil de conocer no siendo a la orilla del mar, porque claro, si ocurre a la orilla del mar podemos ver si el mar está más alto o más bajo. Pues bien, por el mes de junio, al dar principio a levantar la sal de la cosecha de 1829, los obreros que andan en el agua reconocieron que el terreno se había levantado un palmo. Un palmo son aproximadamente unos 22 centímetros. Y la misma observación hicieron los pescadores, quienes aseguran que este levantamiento coge desde el mismo puerto de Torrevieja hasta Cabo Cervera, que se halla a unos 4 kilómetros de distancia a levante. No solamente aparecieron los volcanes de barro, no solamente se cayeron las construcciones, sino que además Torrevieja sufrió un desnivel de 20 centímetros de altura, que hoy, por desgracia, no se ha conservado y no podemos medir exactamente por dónde fue, porque eso nos daría mucha información sobre la falla que provocó el terremoto. Pero Casiano de Prado hace esta observación que la Ramendi, en su momento, no se da cuenta y pasa por alto, pero que a nosotros, como geólogos, cuando nos ponemos a reconstruir el terremoto de 1829, nos parece fundamental para saber cuál fue el segmento que provocó el terremoto de 1829. Para que vean de lo que estaba hablando Casiano de Prado, les voy a poner unas imágenes de otros lugares de nuestro planeta.
Bueno, lo que dice Casiano de Prado es que, salvando la altura de aquí, esto es lo que pasó. Torrevieja sufrió un desnivel. En este caso es un desnivel de más de 3 metros. Entonces, en el caso de Torrevieja fue un desnivel de 20 centímetros. Pero lo que pasó es que la falla rompió el suelo en la superficie de la tierra. Se pudo ver dónde se estaba rompiendo la tierra por dentro, en Torrevieja. Y eso es una información fundamental para poder dibujarla en nuestros mapas y poder calcular el riesgo sísmico. Pues bueno, esto es lo que pasó. Esto es lo que pudimos ver en Torrevieja, solamente que mucho más bajo. Y esto es importantísimo. Estos testimonios, y revisitar estos testimonios hoy, en pleno siglo XXI, nos dan una información valiosísima y que por lo tanto es importante que hagamos el esfuerzo en recuperar cuantos más testimonios de este momento, mucho mejor. Casiano de Prado reconstruyó estos testimonios, en algunos casos 20, 30 y 40 años después del terremoto. Y había gente que todavía recordaba lo que había pasado y además con un gran nivel de detalle. Otra cosa que también llama mucho la atención a mucha gente es que no hubiese un tsunami. El terremoto ocurrió muy cerca de la costa y fue un terremoto de 6,1 y 6,3. A lo mejor no va a provocar un terremoto de 3 metros, pero puede provocar un tsunami de 50 centímetros. Sin embargo, no tenemos registro de que ocurriera ningún tsunami. A lo mejor es que el terremoto ocurrió tierra más adentro, que eso también podría ser una posibilidad. Pero ocurren otras cosas relacionadas con el agua. Y este testimonio que recoge el Diario Balear y que parece que tiene cierta validez científica es el siguiente. En Torrevieja y La Mata quedó todo reducido a escombros. En el mar no se experimentó alteración, pero sí en las salinas, que parece que se arrojó de ellas todo el agua que había depositada en 2 lagunas. Todos los tsunamis, así en sentido amplio de la palabra, no se producen en el mar. A veces los lagos también pueden sufrir una cosa que llamamos seiche, que es una especie de tsunami, pero que ocurre dentro de un cuerpo de agua cerrado. Les voy a poner unos vídeos para que ustedes vean de lo que hablaba el Diario Balear el 17 de abril de 1829, porque de nuevo este es uno de los pocos testimonios que se han conservado de este hecho. Fíjense, aquí hay 3 piscinas. Ese oleaje que ven ustedes en las piscinas no se debe al viento, se debe a un terremoto de más de magnitud 7 que está agitando el agua. Fíjense esas personas que están ahí dentro, eso no es una piscina de olas, eso es que el agua está intentando salirse de la propia piscina. ¿Por qué? Porque las ondas del terremoto empiezan a entrar dentro del vaso de la piscina, se quedan encerradas, empiezan a hacer cada vez olas más y más grandes. ¿Y qué pasa cuando se hacen olas cada vez más y más grandes? Porque el agua como que se intenta, vamos a decirlo así, se intenta salir de la piscina. Pues esto mismo probablemente pasó durante el terremoto de 1829 aquí en las lagunas de La Mata de Torrevieja. Pero estoy seguro que muy pocas personas habrán escuchado este testimonio que aparece, ya les digo, muy sucintamente y creo que es el único sitio donde lo he encontrado en la prensa y concretamente en el Diario Balear. Así que eso me parece que de nuevo es un detalle fundamental y que seguro que les puede parecer incluso curioso, ¿no? Porque es una cosa de la que se ha hablado muy poco. Una reflexión que yo creo que es muy importante, ya me queda poco de la charla, es el problema de la memoria. No nos gusta acordarnos de las cosas malas, de los sucesos violentos, de los sucesos duros, pero en este caso es necesario que nos acordemos de este tipo de sucesos. Antes al principio también se lo he dicho. ¿Por qué es importante que nos acordemos del terremoto de 1829? Porque olvidar nos hace más vulnerables ante el riesgo, en este caso sísmico, ante cualquier problema que nos olvidemos de él, nos hace muy vulnerables, porque si no nos acordamos, no nos podemos preparar ante ese riesgo. No es necesario que vivamos con miedo ante los terremotos, pero tenemos que tener conciencia de que ese riesgo en algún momento puede darse, de que ese temor puede ocurrir, pero no tenemos que estar pensando todos los días, mañana va a haber un terremoto, mañana va a haber un terremoto, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que vivimos, igual que lo hacemos con las inundaciones, y es algo que creo que hemos, no sabría decir cómo, pero somatizado ya con cierta normalidad, que haya una inundación cada pocos años. Bueno, aunque los terremotos pasen cada 100, 200, 1000 años, me da exactamente igual. Tenemos que recordar que es algo que puede ocurrir. Y por supuesto, recordar tiene que ser siempre una excusa para concienciar sobre el riesgo, para poder contarle a otras personas, esto puede pasar, y esto puedes hacer para protegerte.
no voy a poder decirte cuándo va a ocurrir el próximo terremoto, pero sí qué puedes hacer tú para tener las mayores garantías de sobrevivir. Y bueno, ¿cuáles son las lecciones, a mi juicio, más importantes del terremoto de 1829? La mayoría de personas, cuando les pregunto qué han aprendido del terremoto de 1829, me hablan del urbanismo. Obviamente el urbanismo de Larramendi fue un urbanismo rompedor, fue un urbanismo moderno, fue un urbanismo diferente, que en aquel momento era necesario hacer casas bajas, hacer calles amplias, porque no había una normativa sismorresistente ni podíamos construir mejor. De hecho, casi podríamos decir que Larramendi, con su forma de construir, fue uno de los padres de las normas sismorresistentes, porque fue uno de los primeros que aplicó el conocimiento de los terremotos a la cuadrícula urbana para proteger a las personas del riesgo sísmico. Y eso es una cosa que, bueno, a la que tenemos que estar agradecidos, porque eso sí que ha quedado como solaje en el conocimiento, sobre todo de la ingeniería, para el desarrollo de las normas sismorresistentes como las españolas, que en este caso, sobre todo de los años 80, han tenido mucho empuje y mucha vigencia. Pero hoy en día, afortunadamente, podemos hacer edificios de 100 plantas y que sean muchísimo más resistentes que uno de una planta. No tenemos que tenerle miedo a las alturas, no tenemos que tenerle miedo a calles más anchas o más estrechas. Obviamente, todo el mundo preferimos una calle mucho más ancha y mucho más soleada que una calle estrecha, ¿no? Pero tenemos que perder el miedo a ese tipo de cosas porque, afortunadamente, nuestra sociedad, nuestra tecnología, nuestra forma de construir ha avanzado de una manera inmensa en este tiempo que nos separa del terremoto de 1829. Pero hemos aprendido estas lecciones que yo creo que son muy importantes. El terremoto de 1829 nos ha enseñado que vivimos en una zona de riesgo sísmico y, por lo tanto, estamos expuestos a los terremotos. Y además es un hecho que ha ocurrido relativamente reciente y que, por lo tanto, debería estar de alguna manera, si no en nuestra memoria particular, en nuestra memoria colectiva. Por las cosas que les he contado en esta última parte de la charla, que hay muchos más efectos más allá del propio terremoto y que pueden tener efecto sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, más allá del momento en el cual el suelo se sacude. Hay algo más, el que nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño perder las cosechas, nos puede hacer daño que se arruine la producción salinera, nos puede hacer daño todos esos fenómenos, la licuefacción que puede dañar nuestros edificios de otra manera. Y tenemos que tenerlos en cuenta también cuando planificamos una ciudad, cuando planificamos un polígono industrial, cuando planificamos una escuela. Eso es importantísimo. Y por supuesto que no podemos predecir los terremotos, pero sí que podemos anticiparnos con la prevención a ellos. Y eso creo que es muy importante. Y ahora ya para concluir la charla, en esta última parte, voy a enseñarles pues una cosa que a modo de investigación al principio y ahora también un poco más de divulgación, es el que estamos creando una red sísmica para la Vega Baja. No es que queramos quitar, obviamente, el trabajo en absoluto, ni cambiar la red sísmica que tiene el Instituto Geográfico Nacional, pero creemos que es muy importante que la gente sepa que hay terremotos, que a veces nota algo y piensa que es un terremoto, que pueda consultarlo, que por lo tanto pueda ser más consciente de esa sismicidad si tiene una red sísmica que puede consultar a tiempo real en Internet. ¿Cómo funciona? Pues de una manera muy sencilla, se lo voy a enseñar. Les voy a enseñar aquí un ejemplo de uno de los instrumentos que me he traído. Ahora se lo abriré y se lo enseñaré. Nosotros construimos unos sensores que caben en una cajita así y que están compuestas por 3 aparatillos como este de aquí. Es un geófono. Un geófono es como la dinamo de una bici. ¿Qué hace la dinamo de una bici? Pues hacer corriente. Bueno, a lo mejor esto la gente más joven no sabe lo que es la dinamo de una bici. Bueno, lo que antes, cuando no usábamos pilas para ponerle la luz a la bici, tenemos una cosa que generaba electricidad con el pedaleo para enchufar la bombilla. Bueno, pues nosotros con los terremotos hacemos algo parecido. Tenemos unos pequeños sensores que tienen una masa, un imán y una espiral de cobre en su interior y que, conforme se van moviendo, pues generan una corriente eléctrica que es proporcional al movimiento del suelo. Nosotros convertimos esa electricidad en una señal digital que mandamos a un ordenador y que, a través de Internet, pues nosotros recibimos en un servidor y transformamos, en este caso, en eso que ven ahí. Eso es un sismograma de 24 horas. 24 horas de vibraciones. Ahí no hay ningún terremoto, son todas vibraciones causadas por el ser humano, pero bueno,
es simplemente un ejemplo de lo que queremos conseguir para que todo el mundo de la Vega Baja pueda estar informado a tiempo real de cómo vibra pues, el suelo, ¿no?, a su alrededor. Voy a enseñar, por ejemplo, aquí que me he traído uno, para que vean que hoy en día se puede miniaturizar todo y se puede hacer muy pequeño. Bueno, pues este es como el nuevo que vamos a poner en las lagunas de la Mata. Vamos a cambiar el modelo anterior, que tenía mucha menor resolución y por tanto mucho menor poder de detección, aunque ha sido muy útil durante todos estos años. Y aquí tienen el ordenador y la placa digitalizadora, que es lo que registra la energía eléctrica que sale de aquí. Estas tres cosas que ven ustedes aquí son los sensores que transforman la vibración del suelo en electricidad, que viene por aquí, se convierte en señal digital aquí, y a través, en este caso, de este pincho que tienen ustedes aquí, por ejemplo, o a través del wifi, me vale exactamente igual, llegan a internet y nosotros almacenamos los datos y sobre todo los mostramos, ¿no?, que también es lo importante. Luego nosotros, bueno, todos los sensores que tenemos van a un servidor y ese servidor es lo que luego nos permite llevar a internet los datos, sobre todo de las últimas 24 horas, para que cuando ocurra una vibración, un terremoto o cualquier cosa, podamos verificarlo de una manera pues, muy rápida. Ahora mismo tenemos sensores pues, en Dolores, en Daya Vieja, en Rojales, en Montesinos y en la laguna de la Mata. Pero, obviamente, la Vega Baja es mucho más grande y tenemos pues, mucho interés en poder continuar la red sísmica por toda esa zona más occidental de la Vega Baja y en la que ahora mismo no tenemos ningún sensor. Como les decía, nosotros no pretendemos cambiar la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, porque es una red excelente, es una red cada vez más completa, obviamente con instrumentos mucho más caros, mucho mejores, pero nosotros tenemos una idea de por qué queremos crear otra red sísmica. La primera, les decía antes, para crear conciencia del riesgo sísmico en nuestra comarca y en nuestro entorno. Si uno nota algo raro y piensa que es un terremoto, enseguida va a poder consultarlo. A veces los terremotos más pequeños tardan mucho más en salir en la página web del Instituto Geográfico Nacional porque el sistema automático no los pilla. Afortunadamente ha mejorado mucho la cosa por la inteligencia artificial, pero todavía queda un poco, ¿no?, de trabajo por hacer. Y también porque bueno, a veces nos interesa saber el grado de actividad humana. Los sismógrafos no solamente nos informan del movimiento del suelo a causa de los terremotos, sino del viento. El viento genera vibraciones sobre el suelo, a veces se ve como una cosa que llamamos ruido sísmico, incluso los truenos. Cuando llega el sonido de un trueno a un sismógrafo, la señal la podemos recoger. O el grado de actividad humana. En las lagunas, por ejemplo, cuando hay mucha gente en el centro de visitantes, se ve que la señal, pues la vibración del suelo es más grande. ¿Por qué? Porque nosotros al andar generamos una serie de vibraciones, ¿no? Así que los sismógrafos en realidad pues, nos valen para cuantificar muchas más cosas, aunque algunas simplemente sean una anécdota. Por supuesto, importantísimo la labor de educación con las redes sísmicas de aquí de la Vega Baja que pretendemos dar a conocer los terremotos que vivimos de manera habitual, con casos cercanos y que de alguna manera podamos sentir como nuestros. Obviamente el sismograma de un terremoto de Japón pues, es muy bonito, es muy interesante, pero bueno, también podemos mostrar sismogramas de terremotos, incluso a los chavales, hacerles ejercicios con los que puedan incluso calcular dónde ha ocurrido el terremoto usando sismogramas de varias estaciones y no tener que usar ejemplos que han ocurrido lejos. Si podemos usar ejemplos de aquí de la Vega Baja. Como les decía, por supuesto nos permite detectar patrones de actividad humana, fenómenos meteorológicos, en fin, incluso maquetas, fuegos artificiales, nos permite detectar cualquier cosa que haga vibrar el suelo, ¿no? Y eso creo que también lo hace muy interesante. Y por supuesto, para poder responder a la curiosidad que tenemos como personas. La ciencia es un trabajo conjunto, pero también la gente necesita saber, la gente que no está todo el día dentro de la ciencia también le gusta saber y también necesita saber. Bueno, pues yo creo que esta es una buena forma de aproximarse en este caso a la sismología y también al conocimiento de la actividad sísmica de nuestra comarca. Nuestros próximos objetivos son los siguientes. Como les decía también antes, extender la red a otros puntos de la comarca, de la Vega Baja. Ahora mismo, pues la zona más al levante o la zona más oriental la tenemos cubierta, pero por supuesto queremos continuar y tener una red por lo menos que llegue a los 10-15 sismógrafos enviando datos continuamente para que podamos registrarlo todo. Seguir mejorando la investigación de los sismómetros. Esta es la segunda versión, la primera la publicamos en el año 2016
en el Congreso de la Asociación de Geólogos Europeos en Viena. Ha mejorado mucho la cosa y todavía pretendemos ir un paso más allá. Está la segunda versión, mucho mejor, y todavía pretendemos dar un salto más en cuanto a la calidad de los datos, porque si podemos mejorar mucho más la calidad de los datos con estos aparatos relativamente sencillos, quizá también podamos empezar a exprimirlos con mucha facilidad para extraer datos científicos, ¿no? Y creo que eso también podría ser un buen fin de esta pequeña resílica. Y con esto, con esta reflexión final que les voy a leer porque creo que sintetiza todo lo que he intentado decir en la charla, todo lo que les he intentado decir, pero también, incluso a pesar de que fue dicha en 1863, sigue totalmente vigente hoy. Quiero acabar con ello porque creo que les va a gustar. Creo que es una cosa muy acertada la que dijo Casiano de Prado en el año 1863, que sigue vigente hoy y que por lo tanto a veces incluso la ciencia y nosotros los geólogos nos sentimos representados por palabras que fueron dichas hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se las voy a leer porque creo que me parece muy interesante. Decía Casiano de Prado en su memoria de los terremotos de la provincia de Almería lo siguiente, pero en este caso en términos generales, ¿no? Porque en esa memoria precisamente es donde sale el terremoto de 1829. O sea, y concluía con esto. Decía, los terremotos no se pueden evitar, como tampoco se puede impedir que llueva, que haga frío o calor, etc. Día llegará en que cesen, pero será ya cuando la especie humana haya desaparecido de sobre la Tierra, cuando el globo terrestre ofrezca otro estado bien diferente del actual. Pero si el hombre no puede hacer que no hayan terremotos, también le es dable aminorar, no en pequeña parte, sus estragos. Muchas gracias.